Buenos días, mi nombre es Carlos Mauricio Vargas Iseri, soy estudiante de la Universidad UNAT, estoy estudiando en estos momentos Ingeniería de Sistemas. Me dispongo a realizar la postarea de ensamble y mantenimiento de computadores con la ayuda del ingeniero Carlos Alberto Sandoval. El ingeniero Carlos Sandoval nos va a ayudar a responder algunas preguntas. Bueno, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Cuando nosotros hablamos de Big Data, estamos hablando de información, ¿sí? Estamos hablando de información, pero de información en grandes volúmenes. ¿Qué es lo que se busca con el Big Data? Pues procesar, transformar, organizar, compilar toda esta información para agilizar la toma de decisiones en las organizaciones o las grandes empresas. ¿Sí? No quiere decir que el Big Data sea solo para grandes empresas, sino que es donde más se utiliza. Para que se clasifique como Big Data, la información debe cumplir 5 características principales. La primera es el volumen. Deben ser grandes volúmenes de información los que se van a procesar en ese momento. Okay. La variabilidad, ¿sí? Que la información no es la misma que llega a nuestra central o a nuestro servidor o a nuestro Cloudmaster, ¿sí? La variabilidad consiste en que los datos son diferentes. Todos los datos que llegan a nuestra base de datos o a nuestro clúster son datos o información que es muy variada. La tercera característica es la velocidad. Digamos que la información llega tan rápido a nuestro servidor, a nuestro clúster, que es imposible analizarla de manera tradicional o procesarla de manera tradicional. Para eso se necesitan herramientas o herramientas o tecnologías relacionadas a Big Data. La cuarta característica es la veracidad de esa información, ¿sí? Esa información, ¿qué tan veraz es? Entonces, para eso pues, se utilizan otro tipo de herramientas que se encargan o de tecnologías que se encargan de comprobar la veracidad de esa información antes de transformarla o analizarla para nuestro proceso de toma de decisiones. Y por último tenemos el valor de esa información. Cuando hablamos del valor, hablamos es el peso que tiene esa información en cuanto nos va a servir a nosotros para nuestra toma de decisiones. ¿Sí me hago entender? Entonces, digámoslo así, cuando hablo de peso es qué tan valiosa es una información con respecto al contenido que trae o los datos que trae para mi organización. Ese es el valor que le damos nosotros a la información. Cuando se cumplen estas 5 características, entonces nosotros estamos hablando de Big Data como tal. El Big Data entonces lo que hace es, cuando hace todos esos pasos, pasa a procesar esa información, a analizarla, a clasificarla, ¿sí? Estamos hablando a grandes velocidades, está haciendo estas tareas. ¿Para qué? Para obtener un resultado final, que es ayudarme a tomar decisiones con respecto a mi organización o a mi empresa. Bueno, Mauro, la inteligencia artificial, o cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de un proceso de simulación que ocurre en las máquinas, ¿sí? Donde ellos tratan de emular lo que son la inteligencia humana o el razonamiento humano, ¿sí? Esto lo vemos especialmente en los sistemas informáticos, ¿sí? Para hablar de inteligencia artificial se deben cumplir 3 características. El sistema informático debe tener un aprendizaje. Ese aprendizaje es la recolección de información basada en unas reglas para generar conocimiento. La segunda regla es que esa información que es recolectada a través del aprendizaje, ¿sí? Debe ser evaluada o debe ocurrir dentro del sistema informático un razonamiento. Él debe evaluar toda esa información para generar una respuesta, que es lo que esperamos de una inteligencia artificial. Y por último, una retroalimentación. Esa retroalimentación es que si la inteligencia artificial se equivoca, ella misma va a aprender de sus errores para poder darle solución a esa problemática que está analizando, a esa información que acaba de analizar. Esos son los 3 elementos que componen a la inteligencia artificial como tal.
Bueno, la seguridad informática está considerada como a todas esas acciones que realizan las organizaciones o las personas, ¿sí? Para evitar y prevenir el robo, el hurto o la eliminación de la información tanto de la empresa como personal. ¿Sí? ¿Cuáles son esas acciones? Pues instalar un antivirus, poner las actualizaciones del sistema operativo en automático, ¿sí? Para que por lo general las empresas que ofrecen este tipo de sistemas informáticos como antivirus o sistemas operativos, ellos están actualizando sus bases de datos en cuanto a virus o en cuanto a ataques informáticos. ¿Para qué? Para evitar que sus usuarios finales pues, lleguen a ser contaminados o lleguen a ser atacados en algún momento. Entonces son todas esas acciones que emprendemos puede ser técnicos de sistemas, los ingenieros de sistemas a nivel de organizaciones o nosotros en nuestra vida diaria para evitar que nuestra información sea borrada, sea robada en algún momento después de un ataque informático o cualquier tipo de acción de esto. Hay que recalcar que la parte de seguridad informática, pues el concepto como tal está definido en todas esas acciones que se realizan, encaminadas a salvaguardar nuestra información. Ingeniero, muchas gracias, muy amable.